Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pueden tomar su asiento. Qué bueno verles, qué bueno conocerles. Puede preparar su mate, aunque algunos ya los prepararon. Simplemente me presento, los saludo y lo voy a dejar a mi esposo para que él pueda presentar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Mi nombre es Gabriela Marino de Castelli. Junto con mi esposo somos papás de 3 hijos que ahora quedaron descansando, aprovechando que comenzamos con las vacaciones. Nos pidieron, por favor, mamá, un tiempo de descanso, así que bueno, por eso no están aquí. Pero es un placer para nosotros poder estar acá en este lugar, una honra poder recibir esto, que es el interés del Señor, que es lo que Dios quería hacer, y Dios cuando tiene algo en mente, lo hace a través de sus hijos, de aquellos personajes, no sé si usar la palabra loco, pero bueno, somos esos locos de Cristo que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor, y aquí estamos. Simplemente dejarles esta palabra que conocemos mucho, sobre todo las mujeres, que tiene que ver con la vida de Débora, aquella mujer que se ha levantado como madre de una nación que Dios le permitió y puso en sus manos. Esa es nuestra tarea hoy, que nosotros podamos levantarnos, no solamente como papás de nuestros hijos biológicos, sino de una generación que Dios puso en nuestras manos. Somos responsables primeramente de nuestra casa, pero después de nuestras generaciones. Por eso estamos trabajando fuertemente con toda esta temática, que es algo que estaba un poco callado, tapado, pero que el Señor ha traído a luz, y a través de su palabra Dios trae entendimiento para que nosotros podamos seguir creciendo y alumbrar en este tiempo a la sociedad que tanto lo necesita. Así que gracias por estar, gracias por recibirnos con tanto afecto, y los dejo con mi esposo. Muy bien. Dios les bendiga, qué bueno es estar aquí compartiendo este tiempo y aprovechando mejor el tiempo para ser capacitados. Así que siéntase privilegiado, no porque esté yo aquí o mi esposa, sino porque Dios nos ha convocado como parte de una generación, de un remanente que Él se armó para los tiempos que corren, un tiempo complejo, y frente a un tiempo complejo Dios quiere que podamos ser una generación preparada en los tiempos, en estos tiempos, ¿sí? Muy bien. Me voy a ayudar con la guía positiva para poder compartir un poco este taller. Ahí estamos. Simplemente a modo de presentación, porque quizás algunos de ustedes hayan llegado porque llegó una invitación de la casa, de sus pastores, y no me conozcan. Junto a mi esposa somos pastores del Ministerio Jesucristo Pan de Vida. Me tengo que acordar que tengo el equipo, hago el paréntesis, me pasó hace muy poquito tiempo en Santa Fe Capital, que también tenía una iglesia de hermanos sordos que también tenían que escuchar por medio del lenguaje lenguas de señas. Y me va a ver ustedes que le pongo primera, segunda y ya arranco y voy muy rápido, y en un momento me doy vueltas para ver al equipo, a los docentes, y ya salía humo de sus manos para tratar de seguirme. Así que voy a tratar de acordarme, y si usted me ve que voy muy rápido, me hace así, me voy a dar cuenta que tengo que ser misericordioso con las compañeras que están allí. Yo soy profe también, además de pastor con mi esposa en Santa Fe. Tenemos 3 congregaciones bajo la cobertura del apóstol Aníbal Gione. Ustedes lo van a poder ver en Canal Luz, Libres por la Verdad. Mi apóstol, allí trabajamos a nivel nacional, abriendo iglesias en todo el país y en varios países del mundo. Ese es el trabajo territorial. Con mi esposa tenemos en este momento 3 congregaciones y 2 que ya han salido de nuestros lomos, y estamos formando pastores para la obra, para el ministerio. Pero también somos docentes. Mi esposa es docente de nivel inicial, yo soy profesor de secundaria, de la materia más linda que usted tuvo, que tuvo en la secundaria. ¿Cuál es? Dijeron un montón, pero la mejor es contabilidad, sistema de información contable. Mirá. O la más o la odias, no hay término medio en esto. Esa materia es la más amada o la más odiada. Hasta marzo cumplía con el total de las horas. Luego, ¿verdad?, Dios comenzó a hacernos crecer con este ministerio que vamos a contar brevemente a continuación. Por eso tuve que dejar y me quedé con poquitas horas allí, pero sigo ejerciendo en el nivel público
en el nivel secundario. Ahí trabajando para poder alumbrar adentro del sistema educativo. Nos vemos como misioneros. Nuestra función principal como red de docentes cristianos es que cada hombre y mujer de Dios que tiene una profesión en ese ámbito se sienta como un misionero. Este nombre que es tan característico suyo, de su provincia, pero sentirnos así, como misioneros de Dios en el campo educativo. ¿Se acuerda usted cuando la iglesia enviaba misioneros a África, a la ventana, no me acuerdo cómo era el cuadradito, cuando la iglesia mandaba gente a otros países? Bueno, qué importante que hoy la iglesia está enviando misioneros a otros campos. Felicito que usted tenga una misionera en la legislatura local, que es gente de Dios que pueda llevar a Cristo a esos ámbitos, porque donde no está Cristo, ¿verdad?, las tinieblas gobiernan, pero cuando se levantan hombres y mujeres de Dios para ocupar esos lugares, allí la palabra también toma lugar y posesión en esos ambientes. Así que bueno, allí estuvimos trabajando hace varios años en esto y me formé específicamente en la Universidad Nacional de Rosario como formador, vale la redundancia, de educadores sexuales. Y se dio que en ese ámbito surgió todo este movimiento, ¿verdad?, de la ESI en la Argentina. Y bueno, entendí que Dios tenía propósito con eso. Pude unir la educación con esta formación que tengo, y de esa manera comenzamos a formar a educadores en todo el país y principalmente a activar a los papás, a los maestros de las escuelas dominicales, a todos los que estamos involucrados en el ministerio, porque necesitamos de alguna manera tener respuestas a todo esto que está pasando en este ambiente y que nosotros como iglesia podemos frenar. Así que de esa manera me presento. Desde el 2017 que formamos esta red que se llama Docentes del Reino. Allí está la fotito, ustedes la van a ver allí, del primer congreso en Rosario, Santa Fe. Formamos una comisión nacional que trabaja para extender esta visión, no solamente en Argentina, sino que ya estamos en varios países de Latinoamérica, estamos en Uruguay, en Paraguay. De hecho, en esta gira aquí por Misiones vamos a estar en Ciudad del Este haciendo un evento, un encuentro de docentes, y en otros países, y cuyo objetivo principal, por supuesto, tiene que ver con redimir. Yo creo que la iglesia tiene la respuesta para redimir ambientes. Vieron que a veces nos quejamos, que no nos gusta. Es decir, no nos gusta cómo se maneja la política, no nos gusta cómo se maneja la educación, no nos gusta cómo se maneja el área de salud. Ahí tenemos que llevar a Cristo y trastornar ese ambiente y redimirlo. Ahí estamos creyendo que en los próximos años, y le pido su oración por esto, que Dios levante a esta generación de docentes que hoy se está formando, que hoy se está capacitando para ocupar lugares de gobierno. Yo creo firmemente que nuestras generaciones estarán allí en el Ministerio de Educación, en lugares donde se determinan los contenidos para preservar desde ese lugar a nuestras generaciones. El sistema educativo retiene a nuestros niños, porque muchas veces lo vemos como algo ajeno a la iglesia, pero retiene a nuestras generaciones desde los 3 años en la mayoría de las provincias de manera obligatoria hasta los 21, 22, 25 años para tener un título profesional o terciario. Muchísimas horas que están siendo enseñados e impartidos con un montón de temáticas que muchas veces no solamente no son científicas, sino que son opuestas a lo que Dios propone en su palabra. Y lamentablemente vemos, lo hablo desde la estadística, desde la realidad. Ustedes pueden entrar, muchos ya los deben conocer, el Ministerio de los Pastores Sinali, placeresperfectos.com, la página, allí van a encontrar números reales, estadísticas. La realidad que está infiltrándose en la iglesia y que hoy tenemos a nuestras generaciones, ¿verdad?, con ideologías que han perdido muchas veces su identidad, que han perdido el propósito, que no se guardan para el matrimonio, entre otras tantas cosas. Y eso nos debe llamar la atención como iglesia, porque el éxito de la iglesia depende de una continuidad en las generaciones. Es decir, de nada sirve que yo hoy pueda tener una palabra y que pueda ver el crecimiento de Dios en mi vida, en mi casa, en mi ministerio, si no hay nadie que lo pueda continuar y acrecentar. Por eso estamos aquí en esta tarde, porque yo creo que Dios nos quiere dar más herramientas, porque estoy seguro que usted ya tiene muchas y que en su casa le estarán dando muchas más y seguirá creciendo, pero sumará a esto, a tener herramientas para preservar
generaciones en el propósito de Dios. Yo creo realmente que ninguno de los que Dios nos ha confiado se va a perder, sino que todos ellos cumplirán el llamado que Dios tiene para con su vida. ¿Me puede decir amén? Amén. Muy bien. Nuestros objetivos tienen que ver con unir a los docentes cristianos, con hacer este tipo de capacitaciones, propuesta de integrarnos, unirnos. Había docentes solitos en algunas escuelas que estaban siendo perseguidos, atormentados, y de repente en la unidad encontraron respuesta para justamente salir adelante. Herramientas pedagógicas y legales, estrategias para evangelizar en el ámbito público y privado. A veces no sabemos cómo hablar de Cristo en la escuela porque nos encontramos con que está prohibido ser explícitos en lo que es religión y fe, pero sí de manera estratégica podemos llegar a ellos. Promover el crecimiento de los docentes, hemos promovido, digamos, con la asociación la apertura de nuevas escuelas evangélicas en el país. De hecho, desde que estamos con la asociación se abrieron 10 escuelas evangélicas, y qué importante que si Dios pone este sueño en tu corazón, nosotros como asociación tenemos gente que ya tiene experiencia en la parte documentos y todo lo necesario para abrir, y allí estamos asesorando para eso, entre otras cosas. Y por supuesto, preservar los valores dentro del ámbito educativo, que es la familia, el diseño de la vida desde la concepción. Las 3 líneas de acción que hacemos como asociación es formar una estructura interdenominacional a nivel nacional. Ustedes lo ven chiquitito allí, pero ese cuadro primero que está a su derecha son fotitos de cada uno de los integrantes de cada comisión del país. Desde Jujuy a Tierra del Fuego, en todo el país se armó esta red, hermanos que son bautistas, pentecostales, hermanos de diferentes denominaciones y de diferentes territorios. Y se juntan una vez por mes para justamente tomar medidas, orar y trabajar por la provincia. Aprovecho y hago un pequeño paréntesis en este momento, que ustedes como congregación y como ministerio local, no sé si lo saben, pero tienen la coordinadora de docentes del reino y de la asociación en toda la provincia de Misiones. Que nuestra hermana Noelia, por favor, ponete de pie. Le voy a pedir un fuerte aplauso para ella. Y para Natalia, que está allá atrás. Natalia, levanta la mano, que forma parte de la comisión provincial. Muchas gracias. Así que todos los docentes que están aquí presentes, me levantan las manos, por favor, los que son docentes. Hay unos cuantos, muy bien. Los que son maestros de escuela bíblica, de chicos de la iglesia, unos cuantos. Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes puedan acercarse, y allá atrás está Natalia, integrante de la comisión, y mi esposa, que puedan tener una hoja, ¿me escuchan allá atrás? ¿Una hojita? Muy bien, una hojita en blanco, y que puedan poner el nombre, el apellido y el WhatsApp. Si usted quiere ingresar al grupo de WhatsApp de la provincia de Misiones, tenemos uno para cada provincia, y allí les prometemos que no va a ser cargoso, que usted no se está comprometiendo con nada, que lo único que simplemente tiene una participación pasiva, en donde va a recibir información y mucho material sobre todas estas temáticas digitales y gratuitos. Usted opta si lo quiere, no lo quiere, si participa, no participa, pero es la forma de estar unido a nivel nacional. Lo segundo que hacemos es compartir de todo lo que venimos trabajando en estos años, porque hoy usted se va a encontrar con que voy a hablar mucho de muchas cosas, pero le va a ser difícil acordarse de todo. Entonces, porque voy a hablar un poquito de lo científico, de lo legal sobre esta temática ESI. Qué importante que usted pueda tener este material que está allí en la entrada. Hemos armado un stand sobre los 2 libros que vamos a presentar. Uno tiene que ver con la parte de docencia. Todos aquellos que están ejerciendo la docencia, y entiéndase docencia como aquel que tiene la gracia de Dios para enseñar en cualquier ámbito. Si Dios te llamó, como dice Efesios 4, Dios nombra ministerio, gracias, y uno de ellos habla del maestro. De hecho, a Jesús lo llamaron muchas más veces antes que cualquier otra forma como maestro, el maestro. Él es el maestro de maestros. Entonces, pensar la educación desde una mirada cristiana. ¿Cómo debo enseñar? ¿Cómo debería ser la enseñanza de una mirada bíblica? Y también las leyes. ¿Qué posición debemos tener frente a la ley de educación sexual integral, la ley 26.150? Por ejemplo, quisiera que me levanten la mano aquellos que han leído alguna vez la ley de educación sexual integral de la República Argentina. 1, 2, 3 manitos, muy bien. ¿Cuántos han leído? 4, 5, muy bien. ¿Cuántos han leído la ley, verdad, por ejemplo, de protección de niños, niñas y adolescentes, la ley 26.060? Levánteme la mano. Algunas manitos. ¿Cuántos han leído la ley de matrimonio igualitario? Ajá. La ley de identidad de género. Una, muy bien.
Y vieron que hay un montón de leyes que no conocemos y que no sabemos cómo posicionarnos. Hoy voy a hablar un poquito en el taller sobre este tema, pero si usted quiere profundizarla, hay un trabajo que lo que hice fue llevarlo a una forma de lectura que todos lo podamos comprender, porque por ahí uno lee la ley y es muy técnica. Entonces la idea es que usted pueda conocer las leyes, pero después de escucharme en el taller se va a dar cuenta por qué es importante leerlo. Y el segundo libro, que es la charla que vamos a tener a continuación, se llama ESIS Científica y en Valores, que tiene que ver con nuestra responsabilidad como padres y como docentes, como pastores y líderes en lo que es esta temática en la sociedad. Lo mismo que ustedes van a ver en el PowerPoint, aquí en el proyector, va a estar en este lugar con las imágenes, más un texto para acompañarle y ayudarle, no solamente para recordar la charla, sino para que usted pueda enseñarles a otros en el granero, en la célula, en el discipulado de niños, en cada una de las áreas. Y lo hacemos por medio de esta tercera acción, que es justamente el formar generaciones. Vamos con la temática que nos convoca. Muy bien. Me gusta empezar mi taller tomando algunos ejemplos en el aula. Yo soy docente y me gusta la práctica con respecto a esto. Yo entiendo que la forma de poder vencer las tinieblas es simplemente prendiendo la luz, ¿no? ¿No es cierto que es así? La Biblia dice que cuando al principio el desorden, la oscuridad estaban sobre todo el abismo, sobre todo lo creado hasta ese momento, una expresión de Dios tan sencilla como sea la luz. Él dijo, sea la luz, y dice la Biblia, fue la luz. Y la misma luz se encargó de separar el día de la noche. Yo creo firmemente que la forma de contrarrestar todas estas ideologías que hoy circulan, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de los medios de comunicación y en muchos aspectos que vamos a ver a continuación, es simplemente una iglesia capacitada sobre este tema. Que como papá, como líderes, como docentes, podamos saber sobre el tema de educación sexual integral para que entonces, ¿verdad?, las tinieblas no tengan lugar en nuestras generaciones. Un niño, un adolescente, que en casa, que en la iglesia y que en la escuela, por medio de docentes con convicciones y valores claros, le enseñen las verdades científicas, tendrá firmeza y tendrá más seguridad que otro niño que se encuentre con desconocimiento, con ignorancia sobre todas estas temáticas y sea expuestos a las mentiras del sistema. Por eso yo voy a hablar de educación sexual integral desde una mirada científica. Y voy a comenzar de esta manera. Eva no se llama Eva, le puse ese nombre para preservar la identidad de mi alumna. Eva es una alumna que tiene 14 años. Me dice hace poco tiempo que había conocido a un muchacho por las redes sociales. Ella me quiso sacar de mi tema, se ve que no le gusta mucho contabilidad, entonces me dice, profe, estoy enamorada de un chico. Cualquier religioso podría haber dicho, tengo que seguir con mi trabajo, tengo que seguir con mi tema, inclusive muchos hubiesen optado por no hablar de eso porque tienen miedo, porque eso es lo que le pasa a los docentes, no se quieren meter en la temática de la educación sexual integral porque tienen miedo a no saber qué decir o miedo a decir algo de la cual la ley me exponga y pueda tener sanciones. Eso le pasa a los docentes. Pero como me preparé en esto, le digo, sí, estás enamorada, le seguí la corriente. Y surge de la conversación que de quien estaba enamorada o quien estaba hablando ahí era un muchacho que conoció en las redes sociales. Y este muchacho resultaba ser policía. Significa que era mayor de edad. La primera parte de la conversación fue, ¿verdad?, informativa, pero la segunda parte ya entramos en un terreno complejo, porque yo me doy cuenta ahora de que ella está en peligro. Ahora, yo siento una responsabilidad como docente, pero antes que nada como hijo de Dios. Yo no puedo hacer silencio frente a eso. Sigo preguntando, sigo consultando, sigo mirándole a los ojos a esta alumna, porque el tema de nosotros como cristianos es que nosotros escapamos de la temática de educación sexual integral por estos factores que yo le decía anteriormente y no escuchamos, no miramos y no acompañamos lo que hoy una generación está necesitando. Me dice que ya habían puesto fecha de encuentro y que este hombre le había dicho que tenía familia, que era casado y tenía hijos y le había prometido que iba a abandonar a su esposa, a sus hijos, por ella. Usted entienda esto, 14 años,
todo lo que surgió de una conversación porque alguien le dio importancia, porque alguien le escuchó, le dejó hablar. Cuando yo escucho todo esto, cualquier adulto, creo yo, le hubiese contestado lo que yo le contesté. Pero date cuenta, Eva, no se llama Eva, pero uso este nombre, Eva, que lo que te está haciendo este hombre es una manipulación, te está engañando, es decir, te está haciendo creer todo esto para simplemente encontrarse con vos. Cuando se encuentre con vos, van a tener relaciones sexuales que vos probablemente, porque me decía ella, pero yo estoy de acuerdo, yo quiero. Está la discusión ahora en el sistema esto de que si los menores de edad están de acuerdo, está bien. Es decir, para avanzar con la ley de la pedofilia, lo que buscan es aprobar la pedofilia en la República Argentina, es decir, que los menores puedan tener relaciones con los adultos. Yo le digo, no te confundas, este hombre está haciendo algo que está ilegal. Es decir, si se descubre que él tiene intimidad con vos, él no solamente está queriendo tener relación sexual, él te está diciendo que va a dejar a su familia y vos le estás creyendo esta información, le hago ver. Cuando yo le hablo de esto, le digo, esto es en el contexto de Rosario, le digo, este hombre probablemente hasta te puede hacer desaparecer en Rosario, porque está en peligro su libertad, él puede ir preso por lo que está haciendo. Él va a perder a su familia por esto. Vos pensás que él va a dejar. Y cuando yo le hablaba así, esta niña se larga a llorar, porque es una niña. Tiene 14 años, es una niña. Le pregunté, ¿hablaste con tus padres? No. ¿Hablaste con tus tíos? No. No habló con nadie. Era la primera persona que pudo contarle esto. Obvio que ella no accedió, se dio cuenta, tomó la decisión correcta. Me la encontré un tiempo después en la calle. Y cuando la vi, sentí una voz del Espíritu que me dijo, le preservaste la vida. Esa expresión me dijo, le preservaste la vida. Y inmediatamente reflexioné y dije, la educación sexual integral, cuando hay alguien que habla de este tema con valores, con principios, preserva la vida de generaciones. Pero cuando esa educación sexual integral está en las manos del perverso, las destruye a las generaciones. Ahora nosotros trabajamos para que no se hable de este tema en vez de ser nosotros los que hablemos de este tema. No sé si me estoy haciendo entender en esta tarde. Mi idea o el objetivo de esta charla es que nosotros nos hagamos propio esta responsabilidad de preservar generaciones, como las parteras de Egipto en el capítulo 1 de Éxodo. Dice que el rey le ordenó bajo una ley, y en esa ley les dijo que maten a todos los primogénitos, pero ellas temieron más a Dios que a la autoridad. Hay leyes que van en contra de los principios de Dios. Las tengo que conocer, pero no para simplemente ir a pelear, sino para que yo pueda preservar la vida de mis generaciones. Yo creo firmemente que hoy no hay ni uno de más en esta tarde. Cada uno de los que han llegado han sido convocados por Dios, porque Dios quiere preservar a la generación que no solamente hoy hará historia, sino que en los próximos años serán lo que cambien la historia de nuestra nación. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Tomé así muy a la ligera algunos artículos periodísticos para que usted pueda ver la realidad de nuestra sociedad que nos pasa en el aula hoy. Se registraron 60 abusos sexuales por semana de niños, niñas y adolescentes. Es un 25% solamente de las denuncias que salen a la luz, porque la mayoría no denuncia. Según Fundación EPASI, de los pastores Baloy en Tucumán, un 40-50% de las personas que congregamos hemos pasado por un abuso en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, y nosotros no lo sabemos, por ejemplo. Cada día, escúcheme, el diario El País Argentina, estas notas son de estos días, cada día nacen en Argentina 100 bebés adolescentes que no planificaron su embarazo. Es decir, que nacen niños sin pensarlo y proyectarlo de adolescentes, porque a nosotros nos espanta la siguiente noticia. Por ejemplo, hubo más de 132.000 abortos desde que la ley, ¿verdad?, garantiza el derecho en Argentina. Usted dirá, qué horror, se mataron 132.000 niños, pero no nos horroriza de la misma manera a veces cuando una menor de edad, inclusive en nuestros ámbitos de iglesia, por ejemplo, llegan al embarazo
y eso con todo lo que eso significa. Obvio que luchamos a favor de la vida, pero también para que nuestras generaciones, ¿verdad?, puedan proyectar y tener un diseño de familia correcto. Mire, la cifra del Ministerio de Salud en Argentina: hay un suicidio cada 3 horas en Argentina. Femicidios en el último año son 300 femicidios de lo que va hasta ahora y 7 transfemicidios. Nosotros decimos, por ahí nos enfocamos en la decisión de la identidad sexual de una persona. Estamos, por supuesto, nos oponemos a todo lo que va en contra de la palabra, pero nos enfocamos más en lo que nos oponemos que en esa víctima que se está suicidando por causa de tener confusión en su identidad. Nos oponemos, obvio, con fundamentos a las marchas quizás de las mujeres cuando salen y rompen todo, obvio que sí, pero no trabajamos por, mire, 338 niños y niñas que quedaron sin su mamá porque un esposo mató a su esposa, por ejemplo. También que la violencia contra las mujeres también forma parte de algo que nosotros no hablamos. ¿Por qué? Porque como son temas de un movimiento de la cual nos provoca enojo, directamente lo corremos, pero hay una realidad que si nosotros las hablamos, vamos a afectar realmente positivamente a una generación, inclusive justamente a todas estas mujeres que luchan para sobrevivir de este tipo de violencia. 140.000 personas viven con HIV en Argentina y el 13% los desconoce. Matrimonio, ¿sabían usted que por primera vez históricamente hay más divorcios que casamientos? ¿Estaba al tanto usted esto? Que hay más divorcios que casamientos en la República Argentina. 12.000 personas ratificaron su identidad desde que se aprobó la ley, una identidad no heterosexual. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, la mayoría a partir de los 9 años con problemas psicológicos. Y eso usted tiene que saber lo que pasa en la iglesia y con nuestros hijos. Yo no sé si usted es consciente de esto, pero probablemente el 99,9% de nuestros hijos adolescentes ven o verán pornografía. ¿De qué manera trabajamos como iglesia esta temática? Ni hablar en los adultos también. La pedofilia, una realidad que incomoda. Tenemos una red de pedofilia que van desde famosos, futbolísticas, políticos, hasta inclusive pastores y gente conocida en el ámbito religioso. Hipersexualización. Los chicos, ustedes ven las redes sociales, buscan, por medio de un link, buscan justamente mostrar partes de su cuerpo, un perfil de adulto. E inclusive en la iglesia nosotros llevamos a que los niños, por medio de vestirlos como adultos, dejar que utilicen, por ejemplo, pintura y demás, sumamos a un sistema perverso que quiere adelantarlos en su intimidad, en su sexualidad, sin respetar los tiempos que corresponden. Esta es la realidad del sistema que encontramos hoy. ¿Y qué tenemos enfrente? 2 formas de ver la sexualidad o la educación sexual integral. Una mirada ideológica y una mirada científica. Ahora, cualquiera de nosotros podemos pensar que cuando hablo de lo ideológico me refiero solamente al género. Pero todo aquel que no se prepara, que no estudia, que no conoce, es igual de ideológico que aquel que habla perversidad. Es decir, en otras palabras, cuando yo le quiero enseñar a mis hijos sobre sexualidad de la misma manera que me enseñaron mis padres a mí, de una manera religiosa, estructurada, quizás sin base, con tabúes, estoy siendo tan ideológico como aquel que en la escuela toma una identidad, una perspectiva y le habla desde ese lugar. Entonces, yo quiero mostrarles que muchas veces nosotros competimos con el sistema, pero sin tener la verdad frente a esta temática. Y todo espacio que yo no conozco, de todo lo que yo no hablo, obvio que será una puerta abierta para el sistema, para entrar con las mentiras y la ideología. Yo creo firmemente que la ideología de género es el resultado de un espacio que nosotros como iglesia desaprovechamos y no supimos hablar, no supimos enseñar. Cuando usted no trabaja sobre algo, el sistema lo va a tomar. Esto lo puedo encontrar en la palabra cuando el Señor tomó esta enseñanza de esta parábola. Dice que un hombre fue libre de sus espíritus y el demonio fue al desierto y no encontrando casa donde posar, dice que volvió a su... ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde volvió? A su casa, porque los demonios se apropian de las personas.
Y dice que encontró la casa ¿cómo? Limpia y ordenada, dice la Biblia. Y se trajo unos amigos. Y el postrer estado de esta persona, ¿cómo terminó siendo? Peor que el primero. Los espacios vacíos son justamente un lugar que el enemigo aprovecha. Yo no puedo no conocer sobre este tema cuando en el sistema se habla mucho de este tema. Mis hijos necesitan tener claridad sobre educación sexual integral porque de todos lados le están queriendo hablar de este tema. Si usted no lo hace, alguien lo va a hacer por usted. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien, permiso. Si yo le preguntara aquí, hay muchos presentes, y le preguntara a usted, ¿qué entiende por sexualidad? Sin mirar la imagen que aparece en pantalla, por supuesto. Yo le digo a usted, ¿qué definición me daría de sexualidad? Esta respuesta fue la que nos dieron en todo el país. Esta charla se está dando de manera simultánea en todo el país, ya lo dieron miles de papás y docentes. La mayoría entiende que vamos a hablar de sexo, de coito, de intimidad. Yo no sé cuántas charlas de sexualidad usted ha participado en una iglesia. Primero que no es muy común. No es muy común que se hable de esta temática. Si no se habla de esta temática, ¿qué creen que piensan nuestros hijos? ¿Que el tema qué es? Malo. De todo lo que yo no hablo es malo. Entonces hay una lectura que las generaciones están teniendo. Ahora, ellos cruzan la puerta del templo y sexualidad los 365 días del año y de todos los ámbitos, de todos los lugares. Vienen a casa, entran al templo y no se habla de este tema. Entonces, ¿por qué no se habla? Porque la mayoría inconscientemente piensa que tiene que ver con intimidad, con relación sexual. Entonces, si llegara a haber una charla de sexualidad en la iglesia, ¿quiénes van a venir? ¿Quiénes son? Los matrimonios, porque el sexo es algo para el matrimonio. El diseño de Dios dice que Dios creó, ¿verdad?, el matrimonio y que ahí es para disfrutar, es algo bueno, pero para el matrimonio. Nosotros, los que nacimos en la iglesia, tenemos esta concepción. Sin embargo, hoy vamos a entender que sexualidad es mucho más que eso, para que usted pueda entender que tenemos que hablar de muchas cosas, no solamente del coito, que por supuesto tiene que ver con el matrimonio. Eso no es algo que debiera enseñarse en la escuela, ni debiera enseñarse a menores, ni a personas que no tengan matrimonio. Pero no tiene que ver solamente con eso. Lo segundo que la gente de la iglesia contesta, estoy hablando de una estadística interna, es que tiene que ver con la genitalidad. La gente piensa que, bueno, a ver, ¿es varón o es mujer? Si enseñan la característica del varón y la característica de la mujer, es sexualidad correcta, si no, no. Y eso es lo único, por ahí los papás presentes, imagino que si usted está acá es porque un papá presente. ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano, por favor. La mayoría somos padres, muy bien, qué lindo. Les voy a dar unos cuantos golpecitos como papá, ¿saben? ¿Me va a perdonar? ¿Tienen seguridad, por favor, para que me acompañen después de acá? Allá, por favor, cuando yo estoy saliendo, ustedes rodéenme. Como papá, nosotros tenemos que ser presentes y mirar lo que se enseña en la escuela, abrirle la carpeta. Hay padres que no conocen la letra de sus hijos. Yo quisiera hacer esta prueba, traerle la carpeta de su hijo, abrirla para ver si usted reconoce la letra de su hijo. O si saben qué curso está su hijo, por ejemplo. ¿Nunca envió un varón a su esposo a la escuela a buscar a su hijo? Es decir, tenemos que ser padres presentes frente a ellos. Entonces, voy a usar las palabras científicas y probablemente usted se sienta incómodo, pero son las palabras correctas. Si tiene pene, es varón. Si tiene vagina, es mujer. ¿Por qué hago esta aclaración previa? Porque cuando nosotros no hablamos de sexualidad, es como que se siente incómodo nombrarlos. Ahora, no nombramos con las palabras correctas, pero sí inventamos nombres y confundimos a nuestros hijos. Usted cuando le tienen que enseñar, le dice a los chiquititos, la salchichita, no sé qué le enseña. Y claro, le usamos esos nombres y nuestros chicos no pueden relacionar o entender o comprender que es algo serio y que tienen que entenderlo. Ni siquiera sabemos lo que es sexualidad, cómo se llaman las partes del cuerpo, mucho menos sabemos a veces lo que es un abuso. La mayoría entiende abuso como una violación, pero hay muchos tipos de abusos. Y por causa de no saber, tampoco los puedo prevenir. De hecho, en una de nuestras charlas, un adulto se pone en pie y me dice, yo no sabía que lo que vos me estás enseñando como abuso, hoy no vamos a hablar en profundidad de abuso porque no tenemos tiempo, solamente de ese y para otra charla. De todos modos, aquí está Noelia, que ella puede darle una charla de abuso sexual infantil para prevenir abuso sexual infantil.
Pero dice, yo no sabía que, por ejemplo, cuando un adulto se sienta a un niño arriba suyo, ¿verdad? Y se frota las partes íntimas, es un abuso por frotación. Que nosotros por ahí vemos los chicos que andan de acá para allá, se suben arriba de otra persona. No debería subirse arriba de nadie. Yo tengo que enseñarle a mis hijos, no te subas arriba de nadie. Es decir, sentate de esta manera. Cuestiones tan sencillitas que usted quizás hoy considera que no forman parte de lo que Dios nos está exigiendo, porque primero que no lo hablamos en la iglesia y segundo que no lo vamos a encontrar de manera explícita quizás en la Biblia. No vas a tener un consejo que te dice enseñale a tus hijos que no se sienten. Obvio que la Biblia no va a ser explícita con eso, como tampoco te dice la Biblia que no agarres un cigarrillo, tampoco te dice específicamente, pero sí es necesario ser entendido en los tiempos que hoy vivimos, porque los tiempos peligrosos para nuestras generaciones implican una generación, un remanente preparado para poder preservarlo. Yo no sé si me están entendiendo, pero tenemos que saber distinguir y enseñar. No solamente tiene que ver con las partes del cuerpo, tiene que ver con mucho más. Y lo último que me contestan en la iglesia, que es una construcción la sexualidad. Yo le doy este desafío. Hay líderes de jóvenes aquí que tienen célula con jóvenes. Vaya a la célula y pregúntele qué entienden por sexualidad. Y los jóvenes le contestan que es un género, es una construcción. ¿Por qué le van a contestar eso? Porque es lo que ellos aprenden. Y como en casa y en la iglesia no se hablan, ellos entienden que la sexualidad es parte de mi experiencia. Capaz que haya gente que está acá hoy y dice, yo tengo el carácter que tengo por las cosas que me pasaron en la vida. Yo soy así en mi matrimonio por las malas experiencias que tuve de abuso, de lo que me pasó. Yo soy así porque a mí nadie me abrazó. No, el día que usted llegó a Cristo y usted entregó su corazón a Él, cambió su naturaleza y toda la esencia de Él lo tuvo que haber renovado, las cosas viejas pasaron y en Él somos nueva criatura. ¿Alguien me diga amén? Ahora, cuando yo no tengo claridad como esto, puedo estar definiendo mi sexualidad en base a la experiencia, mi sexualidad y lo que yo soy. Si yo estuviera en un ambiente público, digamos, si yo tuviera que explicar científicamente, yo voy a ir a los genes. Acá hablábamos antes con la hermana, ¿verdad? Es decir, yo en la escuela como profesor, yo digo, en la concepción la mujer aporta 2 genes, XX, y el varón aporta 2 genes. Y el cuarto gen que aporta el varón va a determinar el sexo genético y biológico de esta nueva persona que va a acompañarlo hasta después de la muerte. Tengo bases científicas para hablar del sexo. Pero si estoy en este ambiente, yo puedo decir que nuestra identidad ni siquiera fue en la concepción, nuestra identidad fue pensada desde antes de la fundación del mundo. Dios nos llamó, nos puso nombre, nos redimió, nos pensó para esta hora y nos dio propósito. Qué tremendo saber que nosotros somos parte de un plan de Dios eterno. Si vas a aplaudir, hacelo fuerte, fuerte, bien ahí. La sexualidad es un conjunto de características, de cualidades que tenemos como personas, espirituales, físicas, psicológicas, culturales. Son un montón de características que tiene la persona. Yo puedo estar predicando sobre otro tema y estoy enseñando por medio de mi conducta, de mi forma de ser sobre sexualidad. La sexualidad, ¿verdad?, abarca tantos temas que va a acompañar todo el proceso de la vida. De hecho, hoy le tengo que decir que tenemos que hablar de educación sexual integral todos los días de nuestra vida, porque en cada etapa de nuestra vida necesitamos estar informados, saber de antemano qué me corresponde según la edad saber, no cualquier tema ni adelantarme, pero saber que en cada edad hay algo que yo debo aprender. La Biblia nos dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿verdad? Entonces la ESI es un conjunto integral, de ahí la palabra integralidad, porque es algo que no solamente me define biológicamente, sino mi psicología. Obvio que no somos lo mismo los varones y las mujeres. Y yo lo tengo que comprender. Eso es educación sexual integral. Antes de venir le digo a mi esposa, no sé dónde están mis zapatos. Cada vez que es un viaje con 3 hijos, imagínense todo lo que es preparar todo eso. No sé dónde están mis zapatos. Viene mi esposa y me dice, acá está, y se va. Todas las mujeres hacen eso, tienen una capacidad de ver donde nosotros no vemos, no sé. Porque somos diferentes los varones y las mujeres. Yo la veo a mi esposa a veces, le está dictando, está ayudando a estudiar a mis hijos mientras está con la cocina y mientras está preparando la prédica para la reunión de damas. No sé cómo hace eso, ¿verdad? Nosotros los varones, como dice Dante Gebel, no podemos comer chicle y caminar al mismo tiempo, porque nos caemos. Porque tiene que ver con una cuestión, como Dios nos creó, nos hizo diferente. Entonces yo tengo que saber cada cosa de todas las áreas que vivimos.
Estoy yendo rápido, esto es para profundizarlo, pero yo quiero dar disparadores por el tiempo que tengo. En un ratito vamos a tener un break de 10 minutitos para ir al baño, para preparar el mate y para seguir, para no cansarlo, ¿sí? Mire, todo lo que tiene que ver con educación sexual integral. Por ejemplo, yo tomé algunas cosas nada más, pero podemos hablar mucho más. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a higienizarse, es tu responsabilidad mía como papá que le digamos a nuestros hijos: lavate bien las partes íntimas. Cuando son adolescentes, mirá que te va a crecer los pelitos, vas a tener más olor. Parecerá que no tiene que ver con nuestra responsabilidad espiritual, pero Dios nos puso para educarnos en ello. Y si nosotros no lo hacemos, la escuela lo va a querer enseñar y lo va a enseñar a su manera, pero somos nosotros los que enseñamos, por ejemplo, a higienizarse el cuerpo, a cómo lavarse los dientes, ¿verdad? A cómo cambiarnos. Somos nosotros los que le enseñamos a prevenirse, que tiene que ver con la educación sexual integral, como les decía antes. Todos los chicos deben saber que hay partes que son íntimas. La Biblia no te dice, enséñale a tus hijos las partes íntimas, pero usted tiene que saber que hay partes que no podemos mostrar, que no podemos exponer, porque de esa manera el abusador en este tiempo se toma para justamente cometer su delito frente a los niños. Si yo no sé que, por ejemplo, la cola, el pene, la vagina, el pecho en la mujer son partes íntimas que no las tengo que exponer y yo no se las enseño a mis hijos, cualquiera va a venir y se va a mostrar y su hijo no va a interpretar que es un abuso. Mostrar las partes íntimas es un abuso tipificado, la persona que se expone sus partes íntimas es un abuso, usted lo tiene que denunciar, pero si eso no lo aprende en casa, usted está tan ocupado en que la maestra no le enseñe cualquier cosa que se olvida de enseñarle que la maestra lo puede abusar, porque son niños abusados por maestros, niños que abusan de otros niños. Es decir, nos enfocamos tanto en las cosas malas que no somos responsables de las cosas que muchas veces nos toca a nosotros, de cuidarnos, que ellos decir, si yo en casa me levanto, yo puedo estar orando, puedo preparar la Biblia, pero no respeto el tiempo del baño de mis hijos. Eso tienen un tiempo y tengo que esperar que salgan. Yo no me puedo meter en el baño. Yo no puedo salir desnudo de mi habitación. Yo no puedo, ¿verdad?, mostrar mis partes como adulto en casa. Yo no puedo escuchar a mis padres, por ejemplo, teniendo intimidad. Cosas que las tenemos que hablar y las tenemos que enseñar. Porque también son parte de los abusos que están siendo usados por el sistema para influenciar en una generación. Pero cuando en casa, como dice la palabra del Señor, nosotros a veces leemos esa casa que se edifica sobre la roca, lo vemos como matrimonio, como muchos aspectos. Cuando nuestros hijos están formados en casa, la roca significa padres que tienen a Cristo en su vida y que son responsables y que educan. Nuestros hijos estarán preparados para cuando venga el viento, para cuando vengan situaciones como esta. ¿Me siguen? Los roles también tienen que ver con la educación sexual integral. Usted me dirá, hoy está la corriente de esto de los estereotipos. Dicen, ya no hay más colores de mujeres, colores de varones, ¿vio? No hay más juguete de varones, juguete de mujeres. No hay más deportes de varones, deporte de mujeres. Hay cosas que sí tenemos que revisar y es cierto. Qué bueno es que los hombres que estamos aquí presentes somos entendidos y sabemos que no significa ser menos varones por estar en la casa cocinando, lavando los platos, porque eso sí son cosas que tenemos que entender que nos hicieron muy mal, de pensar que la mujer no puede, ¿verdad?, ministrar, no puede creer. Esas cosas sí, gracias a Dios, Dios las fue cambiando y hoy entendemos que somos uno como matrimonio. Podría estar mi esposa en este lugar y probablemente hubiese dado esta exposición mejor que yo. Y qué importante saber que la mujer puede estar trabajando, ser gerente, estar en un lugar sin pensar que, ¿verdad?, que eso no merece lo mismo. Eso lo estamos entendiendo. Pero otra cosa es diseño de familia. Esto para otra charla, pero tiene que ver con educación sexual integral, el diseño de familia. El lugar que Dios le dio al varón es cabeza en el hogar. La Biblia dice, Proverbios 1, 7, 8, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El insensato desprecia la sabiduría e inmediatamente dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y valora la dirección de tu madre, porque serán coronas, serán adornos sobre tu cabeza. Nos habla de un diseño de familia donde, ¿verdad?, si bien con mi esposa nosotros hablamos todo, oramos juntos, proyectamos juntos, pero la decisión me corresponde a mí como cabeza. Me corresponde a mí como cabeza traer una instrucción de Dios. Busco a Dios y vengo a mi casa y digo, esposa, hijos, esto es lo que Dios me habló, porque así como la esposa, ¿verdad?, el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre. Hay un orden de familia que se tiene que cumplir. Cuando nosotros no entendemos esto y somos disfuncionales, estoy dando una clase de educación sexual integral
perversa como la escuela verde. Es decir, usted se queja, en la escuela le están enseñando cualquier cosa, pero usted en casa, ¿la trata a su esposa de honra como Cristo trata a la iglesia? Usted en casa, esposa, honra a su marido como cabeza, ¿verdad? Como la iglesia debe honrar. Entonces, ven que estas cuestiones son parte de la educación sexual integral, que les tiro esta bomba para que usted entienda. El 50% de la educación sexual integral que aprenden nuestros hijos es resultado de lo que ven de los padres. Entonces, como usted es y como usted actúa frente a todas estas cosas, frente a la higiene, frente al conocimiento, frente a la prevención, es lo que ellos reciben en su mayoría para formar su identidad y su sexualidad. Lo que usted no sana, lo que usted no restaura, lo que usted, ¿verdad?, no expresa con su matrimonio, no espere que las generaciones que lo siguen lo puedan expresar. Yo siempre le digo a los jóvenes, los cargo, cuando me invitan a predicar allá en la iglesia, le digo, ¿vos querés conocer a tu suegra? Andá y tomate unos mates con la madre. ¿Querés conocer a tu mujer? Dicho, ¿cómo va a ser el día de mañana? ¿Cómo va a ser? Tomate unos mates con la madre, porque lo que tiene la madre se le va a pegar a la hija. ¿Vos querés conocer a tu suegro? ¿Vos querés conocer cómo va a ser tu esposo? Le digo a la chica, andá y toma unos mates y va a ver cómo va a ser tu esposo el día de mañana, porque como son los padres, ahí hay un proverbio que de tal la madre, tal la hija. Gloria a Dios que aquí hay mamás y papás bendecidos que van a ser una buena generación para sus hijos. ¿Amén? Bueno, pero hay muchos amén, pues bien. La planificación, las emociones. Cuando yo le enseño a mis hijos a tener autoestima, es educación sexual integral. Yo le digo a mis hijos, vos sos importante, tu palabra vale. ¿Sabe que un papá y una mamá que no los mira a los ojos y que los deja último para todas las cosas que tienen los hijos, se está educando en sexualidad? Le está diciendo que su palabra no es importante. Le está diciendo que no tiene que expresar su sentimiento. Qué importante que nosotros como papá podamos sentarnos con nuestros hijos pequeños y grandes también, mirarlos a los ojos, escucharlo como si lo que te está contando fuera tu pastor con el proyecto del no sé qué van a hacer a nivel mundial. Así de importante deben ser las expresiones de tu hijo para un padre. Me han enseñado a decirle a mis hijos que cuando hay gente en casa que no hablen, que no participen, que no pregunten, que lo hagan en otro momento. Yo les rompo toda esa idea. Y cuando venga alguien a su casa y sus hijos vengan a hablarle, pídale perdón al invitado y mire a su hijo y escúchelo. No hay nadie más importante en Dios que las generaciones que Dios nos ha confiado. Sus hijos deben saber que son importantes, que en casa son los primarios, que cuando les pasen cosas, por más que para mí no sean importantes, papá y mamá sí les van a dar la importancia, porque entonces lo estamos previniendo de tantas cosas que el sistema le quiere dar ahí afuera. Amén. La Biblia dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y nos encontramos después, si llegamos a ver este tema más adelante por el tiempo, pero nos encontramos con que nuestros hijos no van a nosotros muchas veces, pero porque nosotros no le hemos dado la importancia o la atención que ellos necesitan. Podría hablar de muchísimos temas más sobre el tema de sexualidad. Yo soy educador sexual integral en mi escuela, continuamente todos estos temas estamos trabajando. Siempre, diga conmigo siempre. Chiquititos les tengo que hablar de educación sexual integral. Más grande, más. Ahora, si llegamos en la segunda parte de esta charla, vamos a hablar qué temas tenemos que trabajar para cada una de las etapas. ¿Y por qué decimos que es educación? Si yo entiendo que la sexualidad acompaña a la persona, que Dios me hizo así, la pregunta es, esas características que Dios me dio, ¿cómo quiero que la aprendan mis hijos? ¿De la misma manera que la aprendí yo, a los golpes, con malas experiencias? ¿O voy a ser intencional? Yo lo dividí de esta manera. Si les preguntara a las mujeres aquí presentes en este taller, ¿cómo aprendieron, por ejemplo, sobre la pubertad? Sobre la menstruación. ¿Cómo lo aprendieron? Probablemente alguna de ustedes me digan, como la mayoría de las mujeres grandes, ¿no es cierto? Que nadie me enseñó, que me asusté. Si yo le preguntara a los varones aquí presentes, ¿saben lo que son las poluciones nocturnas? ¿Cómo lo aprendieron? La mayoría de los que estamos acá hemos visto pornografía de manera voluntaria o accidental, porque alguien me mostró. Sí, la mayoría, el 100% seguramente. ¿Qué hiciste? ¿Vos te acordás cómo era la pornografía de tu edad cuando éramos adolescentes? ¿Y vos sabés cómo es la pornografía en la actualidad? Por medio de los chicos miran pornografía en el celular, en la iglesia, en la casa. Están en la pieza. Es algo que tenemos que ser conscientes de que nos está pasando.
La pornografía de ahora nada que ver a la pornografía de nuestros tiempos. Es pecado ambas son cosas que nos hacen mal. Pero hoy estamos hablando que hay pedofilia, hay trata de personas, hay abuso. Toman la foto de nuestros hijos de internet para venderlos en redes de prostitución. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando un papá y una mamá dicen, bueno, que mis hijos se hagan como se tienen que hacer, que aprenda a ser hombre, decía mi abuelo, mi papá, que aprenda a ser mujer, ¿verdad? Como que eso era algo de la cual, no sé, uno le daba un autito y aprender a manejar una cosa así, pero no es así cuando tenemos un sistema que aprovecha nuestro desconocimiento, nuestra falta de planificación para justamente torcer una generación. Yo quiero que cada uno de los aquí presentes pueda tomar esto. El sistema sabe que tus generaciones y las mías nacieron por cosas grandes. Saben que fueron escogidos para afectar, para cambiar la historia de una nación. El diablo sabe a qué se enfrenta. Y todo lo que yo no entiendo, ¿verdad? Allí el enemigo lo va a usar para distorsionar, para quitarles su identidad. Si ellos no saben quiénes son, ¿cómo podrán saber para qué nacieron? Si yo pierdo mi identidad, yo pierdo mi propósito. Y usted me dirá, eso a mí no me va a pasar. Eso a mis hijos, usted lo dirá con mucha firmeza, pero no es solamente una declaración de fe. Es un compromiso con esa declaración de fe de actuar en consecuencia. Yo me preparo para que eso no pase. Yo hablo para que eso no pase. Yo intervengo para que ellos tengan la verdad. Amén. Cuando es intencional la educación sexual integral, hay alguien que la planifica, hay alguien que la enseña, que está adelantándose en los tiempos. Pero cuando es accidental, es improvisada. Y si es improvisada, puede pasar cualquier cosa. La ESI no es exclusividad del sistema, de la escuela. Hay papás que hacían esto. En este libro usted va a encontrar una carta con todas las leyes para que usted pueda presentar en la escuela. La gente pensaba, imprimo la carta, la firmo y se la llevo a la escuela para que no le obliguen. Está bien que usted haga esto, conozca las leyes. De hecho, yo le voy a enseñar en la segunda parte sobre eso. Pero no sirve de que usted saque a sus hijos de la escuela y pensar que ellos no van a ser enseñados en educación sexual integral. Todo está infiltrado esta ideología. Van al cine, y sexualidad e ideología. Escuchan música. Y les invito a hacer algunos ejercicios para que usted salga muchas veces del ámbito, porque el problema está que usted, como yo, estamos en un ambiente de bendición, de seguridad, pero cuando nuestros hijos van a la escuela salen de ese ambiente. Cuando nuestros hijos salen de casa se encuentran con amigos, con contexto, van al cine, van a escuchar música. Yo no sé si usted sabe, pero en las escuelas públicas, por ejemplo, ponen música secular a todo volumen en los recreos. ¿Prestó atención a la letra de la música? Es pornografía cantada. Usted habrá escuchado ministraciones desde este altar que la música es un camino donde transmite un espíritu, una palabra, una letra, que no es solamente cantar por cantar, sino que hay un espíritu, hay una letra que estoy ministrando. Imagínense que le están diciendo a los chicos la canción en la escuela, que le agarra por acá, que le hace esto, que le hace aquello. Eso es lo que se está enseñando con la música, con la cultura, con los dibujitos animados. Espero que usted no haga esto, pero ¿sabe las veces que veo en la iglesia padres con las manos levantadas y para que sus hijos no molesten enchufan el celular ahí? Y está mirando las redes, TikTok, está mirando esto. Y usted ni siquiera sabe, pero quienes están alrededor de nuestras generaciones piensan hasta en los colores, piensan hasta en la forma, es decir, está minuciosamente planificado para confundirlos, porque la idea es desde que chiquitito ellos no se sientan identificados con su sexo biológico. Entonces, usted va a ver que ya presta atención a los dibujitos de lo más pequeño. Hay una pelota que le habla, hay una silla que habla, hay un círculo que vos no sabés qué es, un cuadrado. Y usted dirá, no hay nada de sexualidad ahí. Usted no se da cuenta. Pero al quitarle identidad al objeto, los chicos van construyendo en la etapa donde están formateando, donde están entendiendo. La Biblia dice que instruye al niño, no dice al adulto, al grande, al niño, porque los niños lo que yo le instruyo, lo que yo le enseño, lo que yo le ministro, va a marcar su futuro. El sistema lo sabe. Entonces usa la tele, usa la radio, la radio los chicos no usan mucho, que digamos, pero la música sí, por YouTube, usa la escuela, usa el gobierno, usa los amigos, rodeados sobre esta temática.
Les hago esta pregunta a ustedes entonces. ¿Encontrarán nuestras generaciones en casa una respuesta frente a todo este bombardeo de ideología de todos los ámbitos? Eso es lo que yo quisiera compartir. Y termino esta primera parte, antes del break, antes de descansar un ratito, haciendo una introducción sobre el tema de las leyes. Que tenemos que saber. Antes les hice levantar las manos los que si conocen no conocen las leyes. Pero la iglesia preparada en estos tiempos tiene que ser una iglesia que tenga como base la palabra de Dios, una casa, una paternidad, un diseño, pero también que pueda prepararse para estar frente al sistema y tener herramientas para enfrentar al sistema. Se lo comento con una experiencia. La hija de un pastor en Córdoba, hicimos un congreso de docentes en Cita con la Vida, el pastor Carlos Velar, y me viene una hija de pastor y me dice, te cuento este testimonio, esta experiencia. Mi hija, pastora, mi hija me denunció, aconsejada por su maestra, haciendo uso de la ley 26.061, la primera ley que vamos a analizar brevemente. Esta ley dice que hay una introducción en la ley que dice que los niños, los menores, tienen un principio de superioridad sobre los adultos. Es decir que si hubiera un problema legal entre un menor y un mayor, póngale que hay un desacuerdo entre usted y su hijo, y van al Estado, van al juez o van a un abogado, por ley, si su hijo está pidiendo algo que por supuesto sea ético, aunque hoy la ética se ha perdido también, gana su hijo. De hecho, esta hija denunció a su papá y a su mamá porque la obligaban a congregarse. Ella no quería congregarse. Y logró que el juez apruebe que ella se quede en casa. Sí, imagínese usted la situación. Los pastores van a pastorear y la hija se queda en casa porque el juez le permitió, porque ella tiene el derecho a congregarse si quiere o no. Eso dice la ley 26.061, que los menores tienen, ¿verdad?, el principio de superioridad sobre los padres en cuestiones de derecho. Esta misma ley yo se la enseñé a mi hija Emily, no está con nosotros hoy, como decía mi esposa, tiene 14 años, pero se la enseñé cuando estaba en 7º grado. La ley también dice que los niños pueden expresar sus ideas en todo ámbito, en la escuela, en la iglesia, en todos lados, pero yo me adelanté. Entonces, ¿qué hice yo? Emily, hay una ley que se aprobó que te dice que vos tenés derecho a expresarte y que te tienes que escuchar y que tu palabra vale. Nosotros te apoyamos, te escuchamos, pero vos sos una hija de Dios. Entonces, cuando vos vayas a la escuela, levantá tus manos cuando no estás de acuerdo, expresás lo que vos decís y nombrá la ley para que ninguno te discrimine. Porque la mayoría de los hijos cristianos no saben que hay leyes que los defienden y que ellos pueden expresar lo que quieren y que nadie puede discriminarlos. No lo saben, ni los papás saben a veces. Yo se lo enseñé a mi hijo, a mi hija. ¿Y mi hija qué hace cada vez que está frente a un tema? No estoy de acuerdo porque esto es así. La biología dice que Dios creó, o Dios usa lo que ella quiere, o Dios, la biología, ¿verdad? El otro día la psicóloga de la escuela me dice, empecé a dar educación sexual en el aula de tu hija y me acordé que estaba tu hija y ya me dio temor. Porque está preparada mi hija sobre ese tema. Y fue y le preguntó a mi hija, porque cuando nosotros sabemos y conocemos, nosotros podemos enfrentar, podemos posicionarnos, pero cuando desconocemos, te va a venir una maestra, un directivo, y te va a decir, es ley. ¿Qué es ley? ¿Qué ley tengo que saber? Si yo no sé, perdí. La diferencia entre la hija de esta pastora y mi hija no está en ellas, porque ellas son iguales ante Dios. La diferencia está en quién conocía la ley antes de los padres y se la enseñó ante a sus hijos. El tema de sexualidad no es un problema la mentira que enseñan. El problema es quién enseña antes el tema a nuestros hijos. Es decir, eso es lo que yo quiero hacerte reflexionar durante toda esta tarde. No es un problema que la mentira o las tinieblas avancen. El problema es quién llegará primero. Probablemente muchos de sus hijos saben mucho del tema de sexualidad. Yo te hago esta pregunta hoy para terminar la primera parte. ¿Quién se la enseñó? Nos tomamos unos minutitos. Allí atrás están los libros, el material. Si alguien quiere comprar los libros y no tiene los recursos ahora, lo puede pagar por Mercado Pago o transferencia. Y si no, lo que puede hacer es anotar su número de teléfono y su nombre. Y mi esposa también los anota. Y ya ahí les quedan los libros y usted lo puede abonar en la semana. No hay problema que lo transfiera en la semana. Lo importante es que os pueda tener el libro, ¿sí? Descansamos unos minutitos.